Si se humillara mi pueblo. Un momentito. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. El pastor Molina, bienvenido, ¿cómo está? Sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad que tenemos de poder estar aquí al aire con este programa sobre gobierno civil bíblico. Pues hoy estaremos hablando de la República como gobierno y como un regalo de Dios, porque el gobierno es un regalo de Dios. Y pues le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, a todos los que a esta hora nos ven en vivo y en directo, y claro, también a los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Este es un programa en donde hacemos una propuesta no nuestra, ni de una misión específica. No, este es un programa donde hablamos de la propuesta de Dios para una nación, para una sociedad, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Pues para mí es un placer estar con ustedes cada semana. Hoy es miércoles y tenemos, pues, ya como es costumbre, a nuestra compañera Alba Patricia Guaspa. Bienvenida. Buenas tardes, no los veo, no me ven. Ya. Buenas tardes a todos, muchas gracias, pastor y doctor Ricardo, y gracias a mí por la oportunidad también que nos da de estar aquí nuevamente. Esperamos poder compartir algo del conocimiento que Dios nos ha permitido, nos ha revelado, para compartirlo con muchas otras personas que están muy interesadas en el tema en el tiempo de hoy. Gracias. Así es. Este programa es para eso exclusivamente, y va dirigido en un porcentaje pues muy alto a gente cristiana, y pues ese es nuestro propósito, de que la gente cristiana pueda aprender cuál es el gobierno que Dios quiere para una persona, una familia y una nación. Si los cristianos aprendemos eh, la filosofía bíblica de gobierno, déjeme decirle que las cosas se pondrían mucho mejor eh, en la sociedad, en nuestro país. Así que, pues, en eso estamos. Bienvenido, mi querido amigo chileno Juan Carlos Polanco. Hola, hola, pastor. ¿Cómo estás? Bendiciones. Espero que estén bien. ¿Cómo estás, Alba? Un gusto verla nuevamente con Jorge. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Día miércoles, mitad de semana, con todo el ánimo. Este lunes estuvo bueno, gracias a Dios. Hoy día esperemos que sigamos para que esté igual de bueno. El tema estuvo bien, bien entretenido, bien bueno. Entonces, aquí estamos, con todo el Sí, ánimo. pues para nosotros que nos gusta hablar del tema, nos emociona, ¿no? Ujú. Y pues es bueno eso, que nos emocione, porque somos los responsables de poder enseñar. Hoy entonces seguimos con el tema del gobierno
es un regalo de Dios. Y en este caso, pues estamos hablando de el gobierno de república y cómo la república debe manifestarse en la vida del individuo, la familia, la iglesia y luego en la sociedad. Así que déjenme, muchachos, compartir algo, porque estaba leyendo un documento sobre la constituyente del 91 y este documento habla de que en la constituyente del 91 se registra un avance en lo referente a libertades y derechos civiles. En 1991, después de la presión de un fuerte movimiento social que obligó a la convocatoria de una constituyente que habría de escribir una nueva constitución política que reflejara los avances de la sociedad colombiana y apuntara hacia el reconocimiento de derechos fundamentales y en el conjunto de normas que se conocen como Estado Social de Derecho. Esta nueva constitución estuvo también marcada por los acuerdos que el Estado colombiano hizo con el movimiento subversivo armado M-19. Y tengan en cuenta esta parte porque quiero hablar un poquito de eso, porque pues el gobierno presente en Colombia es un gobierno que está dirigido por líderes del M-19. Entonces, y ellos participaron en la constitución del 91. Por eso cuando el presidente Petro hace la propuesta de que la gente, las iglesias contraten con el gobierno, él sabe lo que está hablando, porque él estuvo en esa constituyente y ahí la iglesia comenzó a involucrarse un poco más en el gobierno. En la constituyente hubo participación de los guerrilleros desmovilizados, hubo participación de distintos sectores de la sociedad y de los partidos políticos como elemento novedoso. La participación de un movimiento católico, laico y representantes de iglesias evangélicas. La nueva constitución colombiana del 91 eliminó el preámbulo en el cual se consagraba que la única iglesia era la iglesia católica, que era la iglesia de la nación. Y en su lugar se estableció que Colombia, según la constitución, es un estado laico. En el artículo 19 y otros se consagró la libertad religiosa y de cultos. Este artículo fue reglamentado con la Ley de Libertad Religiosa, Ley 133 de 1994. Bueno, quería leerles esto a ustedes porque todo lo que este gobierno presente que tenemos está proponiendo, que es una locura, y en el área religiosa propone cosas, es porque ellos saben que se estableció en el 91 unos derechos, unas oportunidades para que la iglesia pueda participar con el Estado. Yo no sé cómo estará en Chile, Juan, esa situación de gobierno-iglesia y no sé qué tanto la constitución en Chile ampara a la iglesia. Cuéntame. No, en el caso de Chile hay un poquito más libertad en cuanto a lo que pasa aquí en Colombia, o podríamos decirlo que las intenciones de los políticos que se han presentado, incluyendo el del que tenemos ahora, que es lo peor que no ha pasado después de Salvador Allende. ¿Cómo se Estamos llama? Hasta hablando el del, momento, del gobierno de Boric. sí, el gobierno de Boric se ha mantenido al margen siempre. No han muestro, no sé si es porque no saben o no, hasta el momento no está en su mapa, en sus planes, digamos, intentar aliarse con la iglesia en sí. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque es una institución fuerte en Chile, siempre se ha mantenido al margen de los actos políticos. Si estuvieran bien activos en el tema político, no pasaría lo que ha estado pasando. Entonces, el Estado laico ha permitido eso, ha permitido que eh, se implementen más las ideas del socialismo y que la iglesia no se mete, porque para nosotros un Estado laico no es solamente, está mal definido,
Y no es solamente que no se meta a la iglesia, sino que no se meta a todo tipo de filosofía cristiana. Entonces me abro caminos al mundo de la política con una filosofía bíblica, algo así, y automáticamente no soy un laico, el Estado es laico, eso no tiene nada que ver contigo, deja la iglesia, deja a Dios de lado y métete en la política, el mundo civil no tiene nada que ver con el mundo religioso, entonces el cristiano que entra se siente obligado, o si no renuncia a eso, ahí se queda, ahí lo dejan al margen, por ser considerado un fanático religioso en sí. Eso es lo que ha hecho, más que nada, no involucrarse tanto con el mundo político y quedarse ahí. El Estado laico es lo que ha permitido eso, digamos. Claro, de eso voy a leerles un poquito algo que también estuve investigando, un documento aquí, pero me doy la oportunidad a la Patricia de Cali Valle de que hagan un comentario acerca de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que en Colombia sí hemos tenido bastante participación, digamos, en la esfera política por parte de miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica y de otras congregaciones, de otras, bueno, tendencias no católicas, eh, pero sin embargo, aún persiste mucho en medio de nuestro credo, en medio de la comunidad evangélica, la creencia de que el Estado y la Iglesia deben estar separados, pero separados inclusive doctrinalmente, o sea, como el concepto de separación de Iglesia y Estado no está bien entendido, no es en cuanto a los roles que Dios les dio, que ninguno permee el otro, sino que lo han separado entre lo que es sagrado y lo que es secular. Y, y ese concepto, pues, que viene como de finales del siglo XVIII, con el humanismo que empezó a permear todas las esferas de la sociedad, penetró nuestra iglesia también y por eso es que encontramos todavía aún en este tiempo muchas congregaciones donde sus líderes, sus ancianos o sus pastores no hablan de política, lo tienen como un tabú, como que eso no se trata aquí, no instruyen a su pueblo en cuanto a las elecciones, a votar, a escoger los gobernantes, y no permiten, pues, no apoyan tampoco candidatos o algunos ya se van al otro extremo y apoyan candidatos, pues, que les ofrecen cosas más bien económicas y no lo hacen analizando bíblicamente el candidato. Y bueno, esto yo creo que es lo que pasa todavía en nuestra nación, por eso es tan necesario espacios como este, donde las personas tienen la oportunidad de aprender sobre estos conceptos. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que cuando yo comencé a enseñar en la iglesia sobre gobierno civil, muchas puertas de iglesia se me cerraron y algunos pastores, líderes, me invitaban a predicar, pero decía, predique, pero no hable de política. Y pero hay un conflicto mental, ¿no? Porque el reino de Dios es político. Entonces, el entendimiento realmente del cristianismo en cuanto a la política está totalmente tergiversado, aún porque la gente, aún los cristianos hablan mucho de democracia, 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 y la democracia pues es un sistema de gobierno peligroso, que sí concede ciertas libertades, pero es un sistema de gobierno tirano, porque, porque la democracia, la mitad más uno, es que decide qué es lo que tiene que hacer. Entonces, déjenme les leo este documento, muchachos, y de pronto de ahí podemos sacar algunas conclusiones. Eh, a ver, habla, el precio de la libertad para los cristianos hoy en día está en la consistente actividad política partidaria. Charles Finney, un gran evangelista del siglo XIX, dijo lo siguiente: la iglesia debe ponerse firme en las cuestiones políticas. El tiempo ha llegado para que los cristianos voten por hombres honestos y participen consistentemente en la política, o el Señor los maldecirá. ¿Serio este parágrafo? Dios no puede sostener esta libre y bendecida nación
con la cual oramos y la cual amamos, al menos que la iglesia se involucre. La política es una parte de la religión en un país como el nuestro. Y los cristianos deben cumplir su deber al país, como tienen su deber ante Dios. Él, Dios, va a bendecir o maldecir esta nación, de acuerdo al camino que ellos, los cristianos, tomen en la política. Si los cristianos hacen todo bien en las otras esferas de la vida, pero evitan asumir su responsabilidad ciudadana en la política, entonces su nación jamás será completamente transformada para Cristo. Como alguien dijo una vez, todo lo que es necesario para que los hombres malos triunfen es que hombres buenos no hagan nada. ¿Qué tal? Sus comentarios, Juan. Exactamente, pastor. Es importante que nosotros entendamos eso. El lunes pasado hablábamos de los dos errores que nosotros cometemos y ambos están continuos. El primer error es pensar que, que la iglesia o sea, que nosotros, claro, que la iglesia y el Estado están en enemistad, digamos, y si te vas a hacer, si te vas a hacer parte de la política, olvídate de los pensamientos cristianos o de los pensamientos bíblicos, digamos y viceversa. O si Y vas a el la otro, política te corrompes. claro, y el otro pensamiento errado que nosotros tenemos es una consecuencia de eso mismo, de dejar votada la política, y es el tema del control, del poder. Que si pensamos de que si sacamos a un presidente cristiano, la cosa va a mejorar enseguida. ¿Por qué? Porque a esta altura estamos tan, podríamos decirlo, desesperados porque salga una persona de bien que vamos a votar por cualquier persona, excepto obviamente por las personas que están hoy en el poder, y ahí nos vamos a relajar de nuevo y vamos a pensar de que porque ya hay un líder cristiano, un líder político que piensa de manera cristiana, o al menos que cree en Dios, la cosa va a mejorar. Entonces nosotros debemos ser claros que el trabajo nuestro es, bueno, la gran mea culpa nuestra, la autocrítica, es que no hemos hecho el trabajo de evangelismo, digamos, en la gente, no hemos hecho el trabajo cultural, o, podríamos decirlo. Yo siempre hablo del árbol de las manzanas, y nosotros podemos votar por personas que sí, que estén ahí, buenos políticos, buenas personas que frenen ideas que son comunistas, que frenen leyes que van en contra de los derechos, está bien. Pero si yo, por ejemplo, saco una manzana podrida y de repente me salen dos manzanas podridas más y las sigo sacando, el problema no son las manzanas, es el árbol. Hay que talar el árbol desde abajo para que nazca uno nuevo, con buena fruta. Entonces, sí, los políticos que nosotros estamos eligiendo hoy en día están sacando las manzanas podridas y están luchando. Algunos son personas consecuentes que están haciendo un buen trabajo, están acusando el mal, defendiendo el bien, pero mientras no talemos el árbol, mientras nosotros, porque es un rol de la iglesia, el evangelismo, no de lo político ni nada de eso, mientras nosotros la iglesia no volvamos a las calles a evangelizar, para que las personas tengan un temor de Dios, para que las personas conozcan de Dios, conozcan la ley de Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, vamos a seguir igual, vamos a seguir, digamos, cometiendo estos mismos errores. El próximo año lo más probable es que salga un candidato político de la oposición, y puede que estos 4 años sea de bienestar para Colombia, pero si no cambiamos el corazón de las personas, van a seguir votando no por lo que les conviene, sino por lo que les llama atención, digamos, que es subsidio, todo gratis, asistencialismo y todo eso. Así Entonces, nace Juan. Por eso este diga, programa nace de esa claro, necesidad de que la gente se entrene, que los cristianos comunes y corriente entiendan cuál es la forma de gobierno de Dios. Si los cristianos lo entienden en general, las cosas van a cambiar. Pero si la gente solamente se dedica a confiar en un líder, pues ese líder va a tratar de hacer lo mejor, pero no es el método para transformar a la nación. Estamos hablando entonces del gobierno civil, un regalo de Dios. Pero la gente piensa que el regalo de Dios es la democracia. La gente piensa que el regalo de Dios es que el comunismo, el socialismo, no. Estamos hablando que el gobierno de Dios como regalo a una sociedad es la República Alba. ¿Por qué la gente
le cuesta entender que el regalo de Dios para una nación que sea libre es la república y no la democracia. Yo creo que se trata de educación, de adoctrinamiento, de años y años y generaciones que han pasado eh, recibiendo la información incorrecta. Entonces, nos cuesta. Cuando yo comencé a revisar, después de muchos años en el cristianismo, cuando comencé a enterarme de que existía un modelo bíblico para el gobierno, pues para mí fue como que había estado caminando toda la vida en blanco y negro y de pronto me doy cuenta de que había una puerta con colores afuera. Era una cosa así totalmente nueva, reveladora, rara, y me costó muchos conceptos y todavía sigo estudiando y leyendo y bueno, y conociendo me ha costado porque venía de eh, de muchos años de recibir la información incorrecta. Entonces, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, más todavía en las universidades, está la educación en nuestra nación y yo creo que en toda Latinoamérica ha estado tomada, ha estado gobernada, dirigida por personajes de izquierda y por personajes globalistas y ha estado influenciada por todos estos movimientos feministas que hay ahora. Y los medios de comunicación tampoco han ayudado, sino que antes han colaborado con que esa información errada sea la que se divulgue a las personas. Una información totalmente aparte de Dios se ha instruido a los niños. Cuando yo recuerdo que en la escuela, o a mediados, no sé, la escuela básica, secundaria, empiezan a uno a enseñar los sistemas de gobierno y uno dice, wow, el socialismo, wow, el comunismo, todos iguales, y a uno le parece que eso es como la maravilla. Pero porque todo eso se está enseñando sin contar con Dios, no está desde el punto de vista bíblico, ni mucho menos enseñado. Entonces, pienso que en la educación es donde está la raíz de todo esto y pues las congregaciones religiosas no han sido la excepción. Traemos un modelo bastante romano de dirección y de gobierno eclesial y hemos como replicado ese modelo en nuestras congregaciones evangélicas, donde es una persona a la cabeza, bueno, y ellos y por más que se ha traído muchas cosas bíblicas, gracias a Dios y las misioneros y todo esto, pero sin embargo ha persistido esta falta de doctrina bíblica en cuanto a los sistemas de gobierno. Muy bien, Alba. Estaba pensando un poco acerca de, pues, el gobierno de república es un gobierno descentralizado, porque la tendencia pagana es siempre la descentralizar el poder. Y esa idea de descentralizar el poder comenzó con la construcción de la Torre de Babel. Ustedes saben en Génesis 11, que fueron condenados por Dios, ya que el poder realmente reside en el pueblo, el cual es la premisa para un gobierno pues de república. El gobierno debe mantenerse tan cercano al pueblo como sea posible. Esto puede ser logrado si haciendo un gobierno pequeño, nacional, gobierno regional y gobiernos locales. La República Hebrea tenía un gobierno que era descentralizado, con un sistema basado en familias. Tenían gobiernos locales, tribales, regionales, los cuales eran independientes del gobierno nacional. Yo creo que hablemos un poquito de esto, Alba, porque pues estuvimos hablando con Juan la vez pasada de que el gobierno que Dios quiere comienza en el individuo. Pero aquí lo que acabo de expresar es que la idea bíblica que sean gobiernos locales, gobiernos de familia. La familia, porque es tan importante para desarrollar la república. Alba. Bueno, a ver, pues ya tenía por aquí preparado algo. En un libro escrito por el señor Bill Burness sobre el autogobierno cristiano, que es realmente la tercera alternativa de gobierno, él hace un resumen y dice, la familia es aquel lugar donde los padres aprenden a gobernar, los hijos aprenden a ser gobernados.
El propósito del matrimonio es relacional, no es una seguridad personal o la satisfacción de necesidades egoístas personales. Y el propósito de la familia es entrenar la próxima generación en un carácter piadoso, autogobernado y no dependiente. Entonces, ¿por qué es tan importante la familia en el contexto del gobierno? Porque allí es el lugar donde padres e hijos todos aprenden a, a autogobernarse. Allí es donde se forma el carácter desde los más pequeñitos. Allí es donde los padres aprenden que ellos deben proveer para su casa, no solamente la parte económica, sino espiritual. Y donde la mujer, desarrollando ese rol maravilloso que Dios le entregó, esa responsabilidad tan grande, eh, cría a los hijos y entrena una generación piadosa para que poble la nación y para que ejerza sus talentos y las actividades y desarrolle el propósito que Dios le dio a cada individuo en la esfera de la sociedad donde el Señor lo vaya a colocar. Pero todo esto inicia bajo la estructura de una familia cristocéntrica, donde hay un hombre, una mujer, como Dios lo estableció, y unos hijos ligados por sangre o por adopción, pero que crecen en esa familia aprendiendo obediencia, respeto, trabajo, cuidado de los débiles, todos los principios de responsabilidad de la familia, de la procreación, de la educación y de la salud y el bienestar que debemos aprender. Juan, imagínate tú, Juan Carlos, que si los cristianos tenemos la idea correcta de la república, de los gobiernos locales, de los gobiernos familiares, y es lo que nosotros estamos enseñando, que cada familia se convierta en una pequeña república, que cada iglesia se convierta en una pequeña república. ¿Te imaginas el impacto que eso haría en la sociedad, Juan? Sí, no, uno siempre piensa en esos supuestos que uno, podríamos decirlo, predica, y, sería lo ideal. Pues comenzando que la semana pasada hablamos que el plan original de Dios no era gobierno civil, era él reinando y nosotros obedeciendo de manera directa. Pero como entró el pecado, el hombre en un acto de rebelión decidió desobedecer y todo eso, entonces Dios en amor a nosotros, por amor, es un acto de amor completamente, que creó el gobierno civil, estableció esta institución toda para poder cuidarnos a nosotros de quién, de nosotros mismos, porque nosotros teníamos un concepto errado de libertad. Nosotros queríamos ser libres y en nuestro deseo de libertad nos deshicimos de Dios completamente. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos, y es importante también aclararle a la iglesia que lo que nosotros estamos hablando, pastor, aunque en este momento para muchos es locura, pero se ha aplicado en otros países, se ha aplicado en otros lugares, no de manera perfecta, no de manera perfecta, pero sí hay países que han llegado cerca, han llegado a un porcentaje alto de lo que nosotros hablamos, y la diferencia nos respalda completamente. La evidencia empírica de cómo estos gobiernos han sido mucho mejores en cuanto a libertad, a calidad de vida, a estabilidad, a riquezas, a todo, son mucho más elevados que aquellos países que no han adoptado, digamos, estas ideas. Entonces, nosotros tenemos la evidencia empírica, tenemos cómo defendernos, digamos, mira lo que pasó en Suiza, en Suecia, en Alemania, en Holanda, Estados Unidos, mira lo que pasó, por otra parte, lo que seguía pasando en España, lo que seguía pasando en Francia, lo que seguía pasando en Rusia, en los países que eran católicos, digamos, cómo mejoraron mucho más los países que adoptaron la reforma, aquellos países en donde la palabra de Dios se liberó a la gente, la gente pudo tener contacto, se educó a la gente, salió del analfabetismo y comenzaron a estudiar la palabra de Dios, cómo cambió muchos conceptos, muchas ideas de cómo gobernar, y eso es lo que hablábamos nosotros la semana pasada, lo que hizo John Wycliffe. John Weir tenía esta idea radical en aquel momento, de que si la palabra de Dios estaba en disposición de todo el mundo,
iba a cambiar este sistema político como eran en aquel momento. Qué tremendo, ¿no, Juan? Que los líderes modernos quieren usar cualquier filosofía, cualquier libro, menos la Biblia, cuando la Biblia lo ha demostrado históricamente que realmente la Biblia, cuando una persona la lee, cuando una persona tiene escrito en su casa, en su empresa, eso permea los pensamientos de los individuos. Aquí, en Estados Unidos, tú sabes de que esta gente progresista ha querido quitar los monumentos, donde están los 10 mandamientos, por ejemplo. Hay monumentos donde en lugares de gobierno, donde en oficinas habían los 10 mandamientos, donde habían escritos cristianos, el progresismo ha querido quitar esto. Y se olvidan, no saben que cuando una persona lee los 10 mandamientos, cuando una persona lee la ley de Dios, inmediatamente su vida es confrontada, comparado con leer cualquier otro libro. Entonces, pues la gente siempre ha pensado que es la democracia lo que hay que aplicar. Y la historia muestra que la democracia pura, pura es un peligro. Quiero decirle a los que nos ven y nos verán que la mayoría de países del mundo, la mayoría de países del mundo no tienen una sola forma de gobierno, no la tienen, porque si no sería caótico. Pasaría lo que pasó con Cuba, lo que pasó con Venezuela, que ellos practicaron un comunismo puro, un socialismo puro. ¿Y la consecuencia que ha sido? Ruina, pobreza total para los países. Aún los países europeos hoy en día, como Escocia o otros países europeos, que muchos dicen que son países que son socialistas, si fueran socialistas no fueran tan prósperos. O sea, no tienen un socialismo puro, tienen una mezcla. Lo único que funciona sin mezclarse y funciona como debe ser, la república. Porque la república tiene una máxima, a la Patricia. Para que una república funcione, la gente tiene que tener el temor de Dios. El evangelio tiene que predicarse. Alba. Sí, señor. Como decía Juan Carlos ahora, pues hemos visto el ejemplo de naciones que fueron desarrolladas sobre la roca que es Cristo y su palabra que está en la Biblia. Y esas naciones, como el nacimiento de la nación estadounidense y sus inicios, demuestran que sí funciona. Ahora que decías, pero los políticos hoy en día, nuestros grandes estadistas, no lo ven, no notan que fue la influencia de la cristiandad, del cristianismo aplicado, la que trajo prosperidad a las naciones. ¿En qué momento nos perdimos de la ruta? Cuando Alba, perdona que te interrumpa, porque cuando tú hablas yo pienso en India. La India era un país, es un país pagano, claro que sí, pero antes de que llegara el cristianismo, era una cosa horrible este país. Llegó el cristianismo y cambió la mentalidad. Hay muchos dioses, por supuesto, pero hay mucha gente que ha aceptado las ideas cristianas y el cristianismo trajo universidades. Ahora encontramos indios de la India, profesionales, gente que pudo estudiar, que pudo salir de la pobreza como consecuencia de la llegada del cristianismo. Alba. igualmente en la China. La China es comunista todavía, ya la iglesia es muy escondida, muy subterránea, pero se ha multiplicado de una manera tan maravillosa, de esa manera tan esforzada, porque ellos se reúnen en sótanos, no pueden hacerlo públicamente, pero sin embargo, ese crecimiento, aunque es un efecto multiplicador como el que hubo en la iglesia primitiva, lo que está pasando en la China, veían estos días de Epoch Times, no sé si están en conocimiento de ese noticiero, de ese programa. Ellos traen las estadísticas y nos muestran cómo
esa influencia subterránea del cristianismo ha ido, a medida que ha ido creciendo, hemos visto cómo la China ha incursionado en un poquito de capitalismo, cómo la China ha tenido que abrir sus fronteras a mucha gente, cómo han ido saliendo de tanta esclavitud, que todavía hay mucha, pero cómo esa influencia cristiana, que no es libre allá, ha aportado ya desde ahora a que la nación esté saliendo adelante, porque al paso que iban, pues ellos estaban en una miseria absoluta y llevan varios años ya, unas 2 décadas, donde han ido surgiendo económicamente y surgiendo personas de allí que, conociendo el cristianismo, han podido cambiar la historia de ellos y de sus familias. Entonces, sí, esta influencia no es solamente de la época antigua cuando nació Estados Unidos y se expandió por Europa, sino que lo que está pasando ahora en muchas naciones. Aún escuchaba yo a un pastor en estos días en Venezuela, un pastor que nos decía, ellos cuando se presentó la época de Chávez y su política, ellos abrazaron esta propuesta, votaron por el socialismo y luego, bueno, al principio intentaron con todas sus fuerzas defender su posición hasta que vieron que realmente pues habían traído la pobreza para su nación, habían tenido que pedir perdón a Dios y, y ahora están haciendo, en medio de esa situación tan difícil que tiene Venezuela, están tomando estas herramientas que el Señor ha dado a través de su palabra, de ser autogobernados, de esforzarse por trabajar, de conseguir por sus propios medios y no depender del gobierno. Y han visto cómo esto está cambiando poco a poco, por lo menos dentro de su comunidad cristiana, las condiciones de vida para ellos mismos. Lo que pasa con los venezolanos, esta generación de venezolanos cristianos, es que ellos han vivido toda la vida esclavizados. No saben lo que es la libertad. Por ello tienen que ir para Colombia, tienen que ir a otros países donde hay mayor libertad, para que con sus ojos vean eh, cómo hay países con ciertas libertades y así ellos puedan volver con la idea correcta, porque si solamente tienen la filosofía, no sirve, ¿sabes? La filosofía no sirve solamente, hay que verlo, porque ellos no saben cómo aplicarlo. La intención es buena, tienen la intención buena, queremos, ¿y cómo lo vas a aplicar? ¿Sabes cómo funciona esto en otro país? ¿Sabes cómo has visto una sociedad libre? No. Hay gente en Venezuela a estas alturas que no ha tomado leche de vaca. Pero hay una generación de personas muy mayores como este pastor que ya tiene más de 70, que vivió en la época anterior y le ha tocado ahora esta, ¿ves? Entonces, pues estar haciendo una tarea y incluso hay algunos de estos misioneros que están preparándose con las escuelas de juventud con una misión aquí en Colombia y ellos son los que están volviendo allá y capacitando a la gente y mostrándole. Si yo le digo a los que vienen de Venezuela a entrenarse con nosotros, no se vaya todavía, porque como ellos aprenden estos principios y dicen, voy a llevarlos para Venezuela, llevarlos, y no están listos. Primero tienes que aplicarlo en tu vida, en tu familia. Eso toma tiempo. Cuando ya lo entiendas claro en tu mente y en tu vida, sean parte de ti, ya estás listo para ir a Venezuela y ser un ejemplo, un modelo. ¿Qué piensas tú, Juan Carlos? Sí, no, completamente de acuerdo. No, no vamos a poder llegar al gobierno externo si primero no llegamos al gobierno interno. Me gustaría contar un testimonio personal que tiene que ver con mi nación, con mi país. Cuando nosotros, bueno, voy a compartir pantalla para que vean el escudo de mi país. Si ustedes ven ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Si ustedes ven ahí, es el escudo Sí, sí, sí lo de veo. de mi país. Y nosotros cuando éramos niños no entendíamos la frase. Esta es la frase verdadera que nosotros tenemos en nuestro escudo, por la razón o la fuerza. Entonces, muchas veces nosotros, como no teníamos el concepto de libertad interna, solamente, o sea, no teníamos el concepto de liberty, solamente de freedom, pensábamos que este tipo de frase era mala, era algo no, que nosotros, más encima por la herencia de la dictadura, que se ocupó la fuerza, entonces la izquierda siempre ha luchado por quitar esta frase del escudo. Después, cuando yo ya hice mi escuela, vine para Jucum, comencé a estudiar y comencé a comprender lo que era el gobierno interno y lo que es el gobierno externo, ya esta frase me entró mucho más sentido. Esta frase es una clara advertencia
de que si no es a través del gobierno interno, si no es a través del autogobierno, estamos condenados a que sea a través de la fuerza. Estamos condenados a que sea a través del gobierno externo, de que alguien esté encima de nosotros porque nosotros no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. O sea, gobierno va a haber siempre y estos interactúan entre sí, tanto el interno como el externo interactúan siempre. Pero fíjate, Juan, Entonces, que para tú entender esto, hace muchos años, estuviste en el colegio, viste esa palabra tan profunda, pero no la entendías hasta que tu mente se liberó. Y claro, entonces al mirar esa palabra dices, oh, la razón, porque es que los evangélicos modernos han quitado la idea de razonar. Dicen que razonar no es bíblico. claro, Y entonces no quieren que la gente piense, no quieren que la gente desarrolle en su mente pues un problema y unas soluciones, sino que la idea es crea solamente y ya, pero realmente no es así. ¿Qué? La bandera de Chile, chévere. Y ahí están pues las dos, ¿no? El carroñero y el el, cordero, ¿no? el cóndor y está el huemul, que es son los animales típicos de Chile. Bueno, el cóndor es el ave típica de casi toda América. Bueno, Pero, nosotros tenemos el cóndor también. Sí. claro, pero ahora que yo entiendo esto, y cuando un amigo, un compañero me dice, mira lo que dice, no, yo le explico. No, esto no es algo externo, no es yo soy libre, no es por la razón o la fuerza, no es que alguien, si yo no quiero hacerlo, alguien me va a obligar a hacerlo. Porque nosotros interactuamos mucho esta frase con lo que fue la dictadura. Entonces, no, entonces yo le explico, existe un gobierno interno, un gobierno de la razón, y si nosotros no somos capaces de usar esa razón, estamos condenados a que venga la fuerza externa y nos gobierne, porque no somos capaces, no somos sabios en usar eso. Estoy pensando, Alba y Juan, ¿qué tal si para el programa de la próxima semana hablamos un poco? Porque es que la bandera nuestra también es muy diciente de Colombia, ¿no? La bandera, lo que significa, el poder que tiene, porque es cristianismo puro. El himno nacional de Colombia es puro cristianismo. Y cantamos y cantamos como que no alcanzamos a vislumbrar esas palabras del que murió en la cruz. Sería chévere como que preparemos un tema sobre eso y, y tocar el patriotismo nuestro, ¿no? Patriotismo colombiano, porque no es casualidad lo que ha pasado con el himno nuestro, ni casualidad con lo que ha pasado con la bandera tuya. Tu himno, yo no conozco tu himno, Juan, o sea, bueno también saber qué dice tu himno. Creo que tú me has Sí, no, comentado algunas cosas. ¿Ah? sí, no, el himno mío siempre tiene algunas referencias a la Biblia, pero siempre va más, siempre apela harto por el tema de la libertad. De hecho, una parte del coro grita, yo y la tumba serán de los libres, y gritan de los libres como si fuera un grito de guerra. Es parte del himno, un grito grandote que a nosotros desde niños que nos enseñaron a esa parte se grita. Yo y la tumba serán de los libres, un grito. Entonces cuando toca un partido de fútbol de la selección chilena y cantan el himno, el estadio completo grita esa parte como si fuera un grito de guerra. A Entonces, pelearle. Bueno, entonces tu comentario final, anda, que se acabó el tiempo. Sí, cortico, yo tengo por ahí un compendio que hizo un pastor hace algún tiempo entre nuestro himno y nuestro mapa de Colombia y para la próxima semana se los presento. Listo, Ben- entonces Juan también trae lo de Chile. Lo ujú, presentaremos, miramos que cómo nuestras banderas y nuestros signos están envueltos, permeados por las ideas cristianas de libertad. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con este tema emocionante, patriota. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones para bendiciones, que estén bien. Bendiciones.